Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Llegaron al segmento de Jesús y la verdad presente, una vez más. Y este segmento va a ser una bendición para cada uno de ustedes. ¿Eso es así? Si ellos no quisieran conseguir por otras plataformas, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, aquí mismo las tenemos. A través de estas plataformas que tenemos, que son BitChute, Facebook, o si no, la que es YouTube. Cualquiera de ellas va a escribir el final de la verdad presente, que está escrito por aquí debajo de los pies míos. Y lo escribe ahí en el buscador, y ahí en ese momento pues te lleva a la página. Y también que se aproveche, y todo lo que sea para dar like, para compartir, claro, para suscribirte, usted también lo hace. Exacto, muy importante. Y si tiene cualquier tipo de comentario, nos gustaría saber su opinión, así que puede escribirnos al email que tenemos aquí incluido y estaremos muy alegres de escucharlos. Así que vamos entonces a comenzar con una oración. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tocar nuestros corazones para volver nuestro rostro hacia ti. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas, Señor, piadosas, que podamos, Señor, cumplir con la parte que nos toca, siendo obediente a tu ley y resaltando tu palabra. Te pedimos entonces tu Espíritu para que trabaje en nosotros y te agradecemos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta noche se titula Se normaliza el satanismo. Vamos a ver. La participación de Irlanda en el Festival de Eurovisión en el año 2024 tuvo un gran impacto en medios seculares y cristianos, y no para bien. Pues la artista que interpretó la canción que se titula Doomsday Blue, pues esa canción ella lo hizo con letras e imágenes satanistas y fue de forma explícita, abiertamente. Todo el mundo veía el contenido, que era algo directo, abierto, para estar normalizando el satanismo en el continente europeo. Mark Burke, que tiene experiencia con las realidades espirituales de la nueva era, se asombra a escuchar que la canción parece estar lanzando maldiciones sobre Europa. En el mundo de la nueva era, ¿crees que estás haciendo cosas buenas? ¿Que te estás ayudando a ti mismo y a los demás? La gente aquí se centraba en la luz, los ángeles y las entidades espirituales positivas. Y lo expresó, ¿verdad? La persona que acabamos de decir que está relacionada con, o estuvo más bien relacionada con la nueva era. Sí, eso es correcto. Sigue diciendo que después que descubrió que esta oscuridad disfrazada de luz, la gente dentro de la nueva era cree que tiene un filtro, por así decirlo, que mantiene alejada la oscuridad. Que en el mundo espiritual fuera de Dios hay áreas del bien y del mal. Creen en centrarse en el lado bueno. Los satanistas adoran conscientemente la oscuridad. Esa es la gran diferencia. ¿Sabe? En otras palabras, tenemos a esta persona que está dando un testimonio, porque antes tenía estas prácticas de la nueva era, y ella está explicando que dentro de este pensar o de esta creencia de la nueva era, las personas creen que pueden controlar el bando de lo bueno y lo malo, que pueden entrar dentro del espiritismo, pero solamente en la zona blanca o buena. Y está diciendo que gracias que pudo saber la verdad, que prácticamente todo eso es oscuridad disfrazada de luz, que es como el enemigo opera. Sigue diciendo que la actuación de esta cantante es la clara representación del satanismo públicamente, y a esta persona no lo sorprende del todo. Esto es satanismo sin complejos, sin ningún disfraz, ritualismo satanista con brujería. Él aseguró eso, ¿viste? Sabe que es una persona que ya ha estado ahí, y cuando ve estas cosas él dice, ¿cómo es increíble que abiertamente en un evento que lo ve un continente enorme que es Europa, estén permitiendo estas cosas? Sigue diciendo la noticia que ese evento, como lo estamos diciendo ahora, forma parte de una agenda propagandista más amplia que influye en la vida diaria de todos los europeos. El satanismo se está normalizando, incorporado cada vez más a gran escala. Posteriormente hay celebridades en Holanda que elogian y popularizan la canción. Absolutamente no es una coincidencia. El que ahora mismo se escucha un mensaje tan directo, tan satánico para normalizar
como en los últimos días, que estamos viendo, a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno malo. Y que eso tenga tanta popularidad, como dice aquí, no es coincidencia que algo tan malo sea tan reconocido. Sigue diciendo la noticia que este certamen musical reunió a varios participantes con distintas temáticas ocultistas que el público llama arte, del cual resultó ganador un hombre no binario al que le entregaron una corona de espinas para festejar sobre un escenario lleno de simbolismos relacionados con la fe cristiana y una posible burla de ello. Es una burla directa. Exacto. En otras palabras, la noticia que traemos en esta noche para discutir es cómo el satanismo se quiere normalizar o se ha normalizado esta vez en el continente europeo, porque se está permitiendo burlas y contenido explícito de temas ocultistas. La otra vez traímos otra noticia que fue lo del París, ¿verdad? París, sí. La primera pregunta: ¿quién se disfraza como ángel de luz? Bueno, en Mateo 24:24 y también en manuscrito 1:25, la palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que nos quede claro que quien se disfraza como ángel de luz es el enemigo. Lo pudimos ver cuando quiso tentar a Jesús en esos 40 días que estuvo en el desierto, que así fue que comenzó el ministerio. Sí. Que no nos engañemos, que muchas personas están en el mundo, ¿verdad?, espiritista, creyendo que son ángeles, seres queridos que se les aparece, y es el enemigo disfrazado. Exacto. ¿Hay otra pregunta para analizar? Sí. ¿Necesitamos leer la Biblia? Vamos. ¿Qué tú opinas? Dice, los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad que presente, la de hoy, la que estamos hablando nosotros aquí, que deberían sostener por las que Escritura. Esa es la evidencia. Ahí está. Sigue diciendo la cita de Primeros Escritos que necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. Mira, es que está diciendo lo que yo comenté. Sí. Porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán, ¿qué cosa? Miren esto, que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Como lo que también es el santuario, que ahí sí hay tema. Sí, ahí te va a cortar ahí. Sí. Quiere decir que cuando estos seres queridos o estos discípulos o estos ángeles se nos aparezcan diciendo algo contrario a la palabra de Dios, ojo, que es el enemigo. Exacto. ¿Y por qué? Porque hay que entender que lo bueno, que lo que proviene de Dios no va a contradecir la palabra. Eso es así. Y para uno saber qué es lo bueno y qué es lo malo, hay que estudiar. Si no estudiamos, no sabemos que lo que nos están diciendo es cierto. No nos vamos a creer. Estamos ciegos totalmente. Por eso la Biblia es muy importante. Claro que sí. ¿Y hay otra pregunta? Esta sí que interesante. ¿Cómo utiliza la música el enemigo? Vimos que esta noticia se trata sobre una letra y música que está sonando allá en Pero Europa. el enemigo es astuto, está utilizando la música, porque dice aquí en mensaje selecto 2:41 y hasta 43, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Y aquí, mira, ya no es algo que se oculta. No. Es abierto. Abiertamente, entonces se sabe que tiene menos tiempo, porque ahora va y con más. Canta la música, le pone una letra con doble sentido. No, y ya no es doble sentido. Aquí fue directo. Aquí fue directo. Maldiciones y directo de que le sirven al mal y todo esto. Eso es terrible. ¿Saben por qué el enemigo utiliza la música? ¿Qué puesto él tenía en el cielo? Era él el director de la música. Él sabe mejor música que nosotros. Cuidemos lo que escuchamos. Cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, el efecto físico que tiene relación con el cuerpo humano, ahí es otro tema que ya entra en la física, como las ondas y demás calan, otro tema más, ¿verdad?, sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Más el mensaje.
Otra pregunta, ¿por qué velar? ¿Tenemos que estar velando? Yo creo que sí. La Biblia dirá eso, esa palabrita. Yo creo que muchas sí. veces que dice la cita. Pues dice, hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso. Que así que trabaja el enemigo. Así que está trabajando. Muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Viste, a la luz de la palabra. Si no hay estudio de la palabra, hay ignorancia. Un pueblo ignorante es fácil de manipular. Necesitamos estudiar. Eso es así. Dice, continúa la cita diciendo que donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Eso es a así. la ley y al testimonio. Créeme que el pueblo de Dios va a dar testimonio con su forma de pensar, su forma de ser, su forma de vestir, cómo toma decisiones y están, mira, constantemente predicando. Sí. Por eso hay que estar, entre más cerca estemos de Jesús, más vamos a pensar como Él y actuar como Él. Y más potente va a ser el testimonio de llevar esas verdades y comunicarlas. Eso es así. Que si hay que velar, sí, Eso es así. y bastante. Eso es así. En conclusión, se ha querido normalizar el pecado, promoviendo el mismo cada vez más, sin restricciones. La agenda mundial, importante, que esto no nos cancelen, ¿verdad? La agenda mundial cumple los designios que el enemigo quiere implantar, porque sabemos que quien está moviendo la ficha, todo sometiéndose a la voluntad del Creador, es el enemigo. Exacto. Satanismo es la adoración al enemigo y su resultado será la perdición. La perdición no total. Se equivoquen, que piensen que va a ser victorioso, que se ilumina, pudo relevarse y no, eso no es así. Eso no es así, es verdad. Velemos a quién le somos fieles y para quién trabajamos. La bendición es parte de Dios. La bendición es de parte de Dios. Eso es de parte de Dios. Quien nos salva y nos restaura. No hay otro camino. ¿Es el bien o es el mal? Eso es así. O estamos de parte de Dios, siéndole fiel a su obediencia y entrando en sus bendiciones, sus promesas y su cumplimiento en nuestra vida. O somos parte del enemigo y su estrategia mortal de destrucción. Tenemos que tomar la decisión, eso es lo que hay que hacer. Así que mucho cuidado, porque cada vez más, si estamos pendientes, ahora mismo hay una noticia que tenemos que presentar. Actualmente estamos dando esta noticia y están ocurriendo cosas terribles allá en Hollywood, en California, que es el precursor de películas y contenido que llega a nuestros hogares. Exacto, y ese sitio, la quemadera que hubo. Por eso en California, en Los Ángeles. Eso ya mismo le traemos este contenido. Ese contenido lo vamos a traer. Así que, Maranata, Cristo viene. Por nuestro Señor.
Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Junior Trinidad. Continuamos con las profecías de Daniel, lección número 16, cual lleva por título La esencia del cuerno pequeño es la mezcla. Este es el tema que dedicamos al estudio de Daniel 7, un capítulo que realmente se merece esta dedicación para entenderlo correctamente en su amplitud y su gran contexto histórico, desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Es importante recordar que las profecías bíblicas nos fueron dadas por Dios. Segundo de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es nuestro gran Dios que quiere que nosotros sepamos y conozcamos sus profecías. Recuerde que profecía es historia predicho o historia es profecía cumplida. A inicio del capítulo 7 de Daniel, el profeta amado tiene un sueño y visión en su cama mientras que dormía. Luego escribió y relató la profecía dada por Dios en este capítulo, Daniel 7:1. Por favor, vea este tema tan solo si ha estudiado los 6 temas anteriores, hermanos, ya que se trata de una secuencia de estudios y es necesario el conocimiento previo para entender este tema. Este tema sigue siendo, hermanos, muy fuertes, amigos. Esto es muy fuerte. Pero es absolutamente necesario conocer los hechos históricos que revela. Recuerde que analizando un sistema, un poder, no sus seguidores ni sus miembros que no tiene la culpa de estos hechos y ni siquiera los conoce en su mayoría. Es por eso que las 11 características que estamos viendo en este capítulo 7 de Daniel son características de un sistema, o sea, su cabeza, su liderazgo, y no de sus miembros. Pues, una vez más, en la Iglesia Católica Romana hay muchas personas, como lo ha dicho en el pasado, excelente, que hacen muy buenas obras a favor del prójimo. Ahora entendemos por qué Dios presenta las profecías en símbolos. Lo hizo para proteger su santa palabra. Recuerda que el tema anterior vimos que el papado prohibió durante casi 800 años la Biblia, su lectura y traducción durante su soberanía en Europa. Si Dios hubiese inspirado a Daniel para que escriba abiertamente la verdad del Vaticano, sin utilizar símbolos, este inmenso poder no solo hubiese prohibido las Biblias durante esos 1260 años de su papado, sino eliminado y destruido los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis, que esos libritos desenmascaran este poder. En resumen, Daniel, Apocalipsis 7, a causa de 4 guerras, o sea, estamos hablando vientos, que surgen 4 imperios, que sabemos ya que son bestias, de entre las naciones, que sabemos que habla del mal. Miren lo que nos dice. De la 4ª bestia, el imperio romano, se levanta, que ya se había dicho, 10 cuernos. O sea, 10 tribus bárbaras. El cuerno pequeño, que es igual a Roma papal. El juicio en el cielo, destrucción de la 4ª bestia con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño. Mira, todas las 11 características
que Dios presenta acerca del cuerno pequeño se ha cumplido perfectamente y cada detalle en el papado, o sea, el Vaticano, sin fallar ni una característica. No existe otro sistema, poder o persona a la cual se aplica estas 11 características a través de las interpretaciones futuristas y las preteristas. Se ha intentado desviar la mente humana de esta verdad, a intentar aplicar estas características a otro sistema, poder o persona. Pero esa interpretación profética no está en la altura de la palabra de Dios, pues sus seguidores solo logran aplicar una pequeña parte de estas características. He aquí el resumen de las 11 características del cuerno pequeño que ya nosotros habíamos estudiado en el pasado. Fíjense en lo que dice Daniel 7, 8, 20, 24. Delante de él son arrancados 3 cuernos de los 10. Las 3 tribus bárbaras que fueron eliminadas por mandato del emperador católico fueron primero los héroes que sabemos ya, que ya se había dicho aquí, en el año 493. Luego los vándalos, que fue en el año 534. Y finalmente los ostrogodos, que fue para el año 538. Eran tribus arianas que no se sometieron al obispo de Roma, ni aceptaron el catolicismo romano. Es por eso que fueron eliminadas, pues en realidad no era parte de la bestia romana. Las demás 7 tribus bárbaras se sometieron al papado y aceptaron el catolicismo romano. Daniel 7:25, cuando dice, tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio, ya que un día profético equivale a un año literal. Se trata de los 1260 años de la soberanía papal en Europa, que abarcan desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando Napoleón envió al general Vietret durante su revolución francesa de Francia a Italia, quien tomó preso al Papa Pío VI y que murió en Francia. En el año 1798, el poder del Vaticano quedó quebrado en su primera fase. En otro tema vamos a analizar el surgimiento del poder papal en su segunda fase, pero no va a ser ahora. Nos dice también de esa característica, Daniel 7, 8, 20, tienes ojos de hombre. Esta característica muestra la inteligencia, astucia y planificación a largo plazo del poder papal que permitió al Vaticano mantenerse durante más de un milenio en el poder, siendo, fíjense, un cuerno pequeño. O sea, así, la otra característica sale de la bestia. Daniel 7:20. El Vaticano salió del ex imperio romano igual que las 10 tribus bárbaras. Sale entre los 10 cuernos. Daniel 7:8. El papado salió geográficamente entre las 10 tribus bárbaras. Para ser exacto, en Italia. Se levanta tras los 10 cuernos. Daniel 7:24. El papado se levanta después de establecer las 10 tribus bárbaras. Es decir, después del año 476, después de Cristo, fue en el año 538, tras eliminar 3 tribus opositoras arianas, que inició su soberanía en Europa. Daniel 7:20 parece más grande que los otros cuernos. Las 7 tribus bárbaras convertidas a lo catolicismo romano y sometidos al Vaticano se convirtieron en países europeos. Pero el Vaticano llegó a ser un estado de tan solo 44
hectáreas de tamaño. El país más pequeño del mundo, pero realmente parece ser más grande que las otras naciones europeas por su inmensa influencia global. Daniel 7:24 es diferente de los 10 cuernos. El Vaticano es una perfecta unión de iglesia y Estado. Su líder, el Papa, es a la vez el líder religioso del catolicismo mundial y a la vez jefe del Estado del Vaticano. Es decir, presidente de ese país. Ningún otro país europeo tiene esa característica. Daniel 7:21 y 25 hace guerra contra los santos y lo vence, quebrándolos. Durante su inquisición, que durante varios siglos, durante sus 1260 años de supremacía papal en Europa, persiguió, torturó, asesinó a más de 50 millones de cristianos que creían diferente y que no se sometieron al Papa de Roma. De la misma manera que el cuerno pequeño eliminó a las 3 tribus bárbaras opositoras, eliminó también a los cristianos por profesar una fe diferente a la católica romana. Daniel 7:8, 20, 25. Tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios. El poder papal realmente hizo muchas cosas blasfemas. Usurpó el lugar de Dios, haciéndose pasar por Cristo en la tierra, perdonando pecados y vendiendo el perdón, introduciendo al cristianismo la idolatría, día del sol y muchas otras prácticas paganas, elevando la tradición a nivel de las sagradas escrituras, cambiando la ley de Dios, prohibiendo la lectura de la Biblia. Dice ser infalible en cuestión de moral y doctrina, etcétera, etcétera. Daniel 7:25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El catolicismo romano cambió los 10 mandamientos de la palabra de Dios en su catecismo, arrancando el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes, dividiendo el 10º en 2 y cambiando el único mandamiento que habla de un tiempo. O sea, estamos hablando de cambiando de sábado al día del sol, que viene el domingo. Además, cambió los tiempos proféticos, mencionando en el mismo versículo de esta característica, proyectando los 3 tiempos y medio, ya sea a lejano futuro o lejano pasado. Recordamos que el cuarto y último metal, con sus 10 deditos, equivale a la cuarta y la última bestia con los 10 cuernos, que habla Daniel 2, el capítulo 2 y capítulo 7. Roma imperial, que es subdividido por las 10 tribus bárbaras, en ambas profecías se añade un nuevo elemento. En Daniel 2 se agrega el barro cocido de alfarero, mezclándose con el hierro en los pies de los 10 dedos de la imagen, equivalente al cuerno pequeño que en Daniel 7 se mezcla entre los 10 cuernos. Eso lo puede leer en Daniel 2, 33, 41, 7 al 8. La mezcla aquí mencionada no es nada bueno, pues al fin y al cabo también es barro. O sea, el cuerno pequeño es destruido con esa roca, juntamente con el cuarto metal, el hierro y sus 10 dedos. La cuarta bestia, terrible y espantosa, con sus 10 cuernos, y con el cual se mezcló tras el juicio celestial durante el retorno de Cristo, representado por la roca que va a desmenuzar la imagen de metales. Eso lo pueden leer en Daniel 2, 34, 35, 44, 45,
7 de Daniel 11 y 26. El barro, o sea, el cuerno pequeño, equivalente al papado del Vaticano, se mezcló de dos maneras con el hierro. Número uno, la religión se mezcló con la política. Ahí fue que empezó. Esto ocurrió cuando la iglesia se unió con el Estado. El cristianismo católico romano llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Su fruto fue el Vaticano, el estado más pequeño del mundo, que llegó a ser la perfecta mezcla entre religión y política, siendo su líder a la vez jefe de Estado, presidente del país del Vaticano y líder religioso de la Iglesia Católica Romana, con más de 1.200 millones de seguidores a nivel mundial. Llegó a ser iglesia estatal de todos los países europeos de Occidente durante su soberanía papal. Y hasta el día de hoy sigue siendo iglesia estatal en varios países del mundo. Número 2. El cristianismo católico romano se mezcló con el paganismo del Imperio Romano y de las tribus bárbaras a las que convirtió. Es un hecho innegable, hermanos, que más o menos como 75% de las costumbres, ceremonias, tradiciones de la Iglesia Católica Romana son de origen pagano. Por ejemplo, pues la idolatría, las imágenes, el rosario, la veneración madre e hijo, el día del sol que están hablando del domingo, el uso de la cruz, el purgatorio, la inmortalidad del alma, el venerar los muertos, la infalibilidad, y etcétera. El barro que se mezcla con el hierro en los pies y los 10 deditos de la imagen no es cualquier barro, sino barro cocido del alfarero. Según Daniel 2:41. Por ejemplo, cuando Dios da un símbolo, lo hace a propósito y no al azar. Como ya sabemos, el barro que se mezcla con el hierro es el papado catolicismo romano. Ahora, ¿dónde en la Biblia ya aparece el barro cocido del alfarero? Vamos a buscarlo. En Jeremías 18:1 hasta el 6. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y decidí a casa de alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vez, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En otra palabra, este pasaje nos enseña que Dios es el alfarero. Y puede leerlo en Romanos 9, 20, 21. También su pueblo, o sea, su iglesia, es el barro en sus manos. Eso lo puede leer Isaías 64, 8 y Romanos 9, 20 y hasta 24. La primera vasija fue el judaísmo. Cuando esta vasija, como sistema religioso, se echó a perder. Al rechazar a Jesucristo, el Mesías, y perseguir sus seguidores, Dios hizo una segunda vasija. Y la hizo con el cristianismo, pero la hizo con el mismo barro de la primera vasija. Pues el cristianismo estaba formado inicialmente con 100% de judíos. Jesús era judío, su madre era judía, sus discípulos y apóstoles eran judíos, y los miles de primeros seguidores de Cristo eran también judíos. Mateo 1:1, Hechos 2:41, 47, 6:7. Pero entonces el evangelio fue proclamado
también a los gentiles y comenzaron a entrar personas al cristianismo que no era judío. Con el tiempo, la cantidad de seguidores llegó a ser en la mayoría de origen gentil, ya no judío. O sea, nosotros somos gentiles. Este servidor es un gentil. Ahora, ¿qué pasó con la segunda vasija? Vamos a hablar de la segunda vasija ahora. La profecía de Daniel 2 nos presenta las piernas de hierro que representa el imperio romano que cayó en el año 476. Eso fue después de Cristo, cuando las 10 tribus bárbaras la conquistaron y la dividieron. Para aquel entonces, las primeras vasijas, el judaísmo como sistema, ya se había echado a perder hace siglos. Y en el año 34, al rechazar definitivamente al Mesías y a sus seguidores, usted conoce ese tiempo, esa época que fue con piedraron a Esteban, que ahí terminó su profecía, que más luego la vamos a explicar como detalle. Pues, por lo tanto, el barro cocido de Afadero, de Daniel 2:41, que apareció mezclado con el hierro en los pies y los 10 dedos de la imagen, es la segunda vasija, el cristianismo. Y en esta simbología, para ser preciso, el cristianismo católico romano, ¿qué pasará con la segunda vasija? ¿Es mejor que la primera o se echará a perder también? Lamentablemente, el cristianismo como sistema no es mejor que judaísmo como sistema. La segunda vasija también se echó a perder, pues será quebrada por el Señor Jesús mismo en su retorno, como lo tenemos aquí en la imagen detrás de mí. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Juan recibe de parte de Dios una visión acerca de la cuarta bestia y con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño, que en esta visión recibe el nombre de Babilonia. Dios enfocó 3 de las 11 características del cuerno pequeño que ya había presentado al profeta Daniel en Daniel capítulo 7, para identificar este poder con facilidad y sin lugar a duda la característica número que es diferente que los otros cuernos por su unión que tiene con la iglesia y el Estado. Esta es el fundamento de la característica que persigue y vence a los santos y hace recordar la característica que viene siendo su blasfemia. Además, presenta 8 características nuevas acerca del catolicismo romano que nos ampliará el panorama aún más. Por ejemplo, recibe el nombre de Babilonia la Grande. Se encuentra en Apocalipsis 17:5. Permite el uso de bebida alcohólica. Se había dicho en el pasado, ¿no? Apocalipsis 17:2. Tienes 2 colores especiales, la púrpura y la escarlata. Eso se encuentra en Apocalipsis 17:4. Tiene un cáliz de oro en su mano. Apocalipsis 17:4. Es sumamente rica, pues está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Eso se encuentra en Apocalipsis 17:4. Es la iglesia madre. Apocalipsis 17:5. De ella salieron otras iglesias cristianas que también llegaron a ser rameras. Se encuentra en Apocalipsis 17:5. Es la iglesia cristiana más grande de todas. Eso también se encuentra en Apocalipsis 17:1 y también 5. Leyendo aquí en este texto bíblico, Apocalipsis 17:1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se ha embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagar de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. De Juan. Veremos que Juan recibió en esta visión apocalíptica una descripción resumida de Daniel 7, en otra palabra, y algunas nuevas características adicionales. Una mujer representa la simbología bíblica y profética de una iglesia o una religión, siendo Dios su marido o esposa. Eso lo puede buscar en 2 Corintios 11, 2, Isaías 54, 5, Oseas 2, 16, 19, 20, y por ahí puede seguir leyendo. La relación que Dios desea tener en su mujer es la siguiente. Él desea guiarla, sostenerla, amarla, cuidarla, etc. Y Dios exige de su mujer que le sea leal, fiel y obediente. El Vaticano es representada como una gran ramera. Una ramera es una mujer, una iglesia, una religión, que tuvo relaciones ilícitas y prohibidas, fornicando con los reyes de la tierra, es decir, con la política de este mundo. La iglesia abandonó a Dios y le fue infiel a buscar el sustento y los beneficios de los poderes temporales de la iglesia, a unirse ilícitamente con la política mundial. Ahí fue el problema, convirtiéndose en una iglesia estatal. Esto ocurrió cuando la iglesia cristiana se unió al Estado y llegó a ser la iglesia oficial del Imperio Romano bajo el emperador romano Teodosio para el año 380. Para ser más concreto, el Vaticano es la perfecta unión de la iglesia y el Estado. Su líder, el Papa, es la perfecta mezcla de la religión y la política en una persona, siendo a la vez jefe del Estado del Vaticano y líder de la religión de la Iglesia Católica Romana. Las Sagradas Escrituras son claras. Ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Su fin será en el lago de fuego. Lean ahí 1 Corintios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21, Apocalipsis 21, 8. Lo que significa que esa religión con la cual ha fornicado con los reyes de la tierra está lamentablemente, en perdición. Según Tesalonicenses 2, 3. Esta gran ramera, la iglesia, religión, apóstata, está sentada sobre muchas aguas, lo que significa que está sentada a nivel mundial. Pues mira, en Apocalipsis 17:15, Isaías también se encuentra en 17:12. Las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El Vaticano está sentado a nivel mundial mediante su religión, la Iglesia Católica Romana. Por consecuente, pudo emborrachar a los moradores de la tierra, quienes se ha embriagado con el vino de su fornicación. Este vino tiene una aplicación simbólica, como también literal. En su aplicación literal, pues esta iglesia caída permite el uso de bebidas alcohólicas, causando terrible consecuencia a nivel mundial. Pero en la aplicación simbólica, su vino se refiere a las falsas doctrinas y enseñanzas que transmiten, las cuales emborrachan y confunden a las naciones y a los moradores de la tierra. Una vez que la mujer embriagado
a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, ella misma se embriagó, pero lo hizo con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ocurrió así. Después que la iglesia apóstata confundió a las poblaciones con sus falsas doctrinas y enseñanzas, o sea, su vino simbólico, y entretuvo a las muchedumbres con el vino literal en sus impías fiestas babilónicas. Ella pudo perseguir, torturar, matar y con el apoyo de las masas engañadas a aquellos hijos de Dios que decidieron no participar en las apostasías generalizadas. Juan ve a la mujer, o sea, el papado, y dice, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí hace alusión a las persecuciones e inquisiciones católicas en la Edad Media, que nosotros lo vimos en el libro de Daniel 7, 21 y 25, donde decía, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, y a los santos de Altísimos quebrantará. Hay que recordar que la Babilonia moderna copió los terribles métodos de tortura de la Babilonia antigua que se inventó y utilizó la hoguera contra sus disidentes, quemándolos vivos. Eso era otro. Lo que Vaticano repitió durante la Inquisición medieval. Jesús nunca enseña a perseguir o a matar a otras personas por no estar de acuerdo con sus enseñanzas o por no seguirle. En una aldea de los samaritanos, Lucas 9, 53 hasta 56, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y átala en manojos para quemarlas, para recoger el trigo en mi granero. Cuando Jesús fue arrestado, uno de los discípulos quería defenderlo a la fuerza cortándole la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús sanó su oreja de su perseguidor inmediatamente y le dijo, Lucas 26, 50 y 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tome espada a espada perecerán. Jesús dijo además, Lucas 6, 27 hasta 31, pero a vosotros, los que oís, os digo, ama a vuestros enemigos, hace bien a los que os aborrecen, bendice a los que os maldicen y ora por los que os calumnian. A que te hiere a una mejilla, preséntale también la otra, y a que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y a que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Las 8 nuevas características de Vaticano, comenzaron con el 1. Recibe el nombre de Babilonia la Grande, que ya lo había mencionado, Apocalipsis 17:5. El pasaje otorga
al Vaticano el nombre de Babilonia. El nombre está escrito en su frente, representado su carácter. Dios da al papado este nombre para hacernos entender que el Vaticano tiene mucho parecer con la Babilonia antigua y es su perfecta continuación. Recuerda además que Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Pues como indica el pasaje, este poder ha embriagado, o sea, confundido, desordenado, desorientado y engañado los moradores de la tierra con sus enseñanzas paganas y tradiciones humanas contrarias a la palabra de Dios. Número 2, permite el uso de bebida alcohólica. Eso fue Apocalipsis 17:2. La Babilonia antigua comía comida inmunda y bebía vino fermentado. Eso lo puede hablarlo, lo puede leer Daniel 1, 5 hasta el 8. Lo mismo hace el catolicismo romano, permitiendo a sus seguidores comer cualquier cosa, ¿sabes? Carne inmunda como el cerdo, etc. Y beber bebidas alcohólicas, incluso utilizando vino fermentado en su misa. Número 3, tiene 2 colores especiales, la púrpura y la escarlata. Apocalipsis 17:4. La mujer está vestida de púrpura violeta o morada y escarlata rojo. La única religión que utiliza esta combinación de colores es de la Iglesia Católica. Los colores de púrpura y escarlata identifican a la mujer tanto con la Roma imperial como papal. Estos eran los colores de ropaje de los cesares romanos y con los que los soldados vistieron a Cristo como rey para burlarse de él. Sí, lees ahí Mateo 27:28 y Juan 19:2-5. Vestiduras que el Vaticano adaptan para el uso propio. Número 4. Tiene un cáliz de oro en su mano. 17:4. Apocalipsis. Esto es el más importante de los vasos sagrados. Este fue ser el oro o de plata, porque era de oro o de plata. Y el interior debe estar recubierto de oro. La Iglesia Católica posee muchos miles de cálices de oro macizo que están guardados en sus iglesias alrededor del mundo. Número 5. Es sumamente rica, pues está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 17:4. Hasta la cruz de Cristo manchada de sangre ha sido hecha de oro y engastada con gemas preciosas, reflejando la gran riqueza de Roma. La cruz del pectoral, suspendida por una cadena alrededor del cuello y usaba sobre el pecho por abatas, obispos, arzobispos, cardenales y el papado, debe hacerse de oro y decorarse como con gemas. El pasaje describe a esta religión babilónica vestida de púrpura con un cáliz de oro en su mano, llena de abundación y de la inmundicia de su fornicación. Aquí encontramos la perfecta repetición de la Babilonia literal de antaño. Recuerde que Belsasar ofreció al tercer hombre en su reino un vestido de púrpura. ¿Se recuerda eso? Además, utilizó los vasos sagrados de oro, el cáliz de oro, del templo de Dios para introducirlo en ellos su vino fermentado, que esta aplicación representa las abominaciones de sus apostasías y de la inmundicia de su fornicación. Daniel 5, de 1 al 4 y 16. Número 6. Es la iglesia madre. Según Apocalipsis 17:5. La misma iglesia católica afirmó ser la iglesia madre. Nadie puede tener a Dios por padre sino tener a la iglesia como madre. El título, la iglesia, madre y maestra, encontramos también en el catecismo de la Iglesia Católica y la pueden encontrar en la página web oficial del Vaticano. Usted mismo lo puede buscarlo. Número 7.
De ella salieron otras iglesias cristianas que también llegaron a ser rameras. ¿Sigo? Apocalipsis 17:5. El Vaticano como sistema religioso, político, no es cualquier jamera, sino la gran jamera, la madre de la jamera. Apocalipsis 17:1 y 5, ¿no? Hacer la gran jamera nos da a entender que existen también pequeñas jameras. Y hacer la madre de la jamera nos da a entender que de ella salieron otras iglesias que también se unieron a Estado, convirtiéndose también en jameras. En la Reforma Protestante salieron de la Iglesia Católica millones de personas que formaron varias iglesias protestantes. La Iglesia Luterana llegó a ser la iglesia estatal en varios países de Europa, de Alemania, Noruega, Suiza, Finlandia, Islandia. La iglesia calvinista llegó a ser iglesia estatal de Suiza, iglesia angélicas estatal, por allá en Inglaterra. Número 8, es la iglesia cristiana más grande de todas. Sigo, Apocalipsis 17:1 y 5. La iglesia católica es realmente la gran jamera con más de 1.200 millones de seguidores a nivel mundial. Recuerda que está sentada sobre muchas aguas, mucha gente. Todas las dominaciones cristianas que salieron de ella son más pequeñas en cantidad de miembros, siendo en ese sentido rameras pequeñas. Finalmente, la Babilonia del fin, o sea, el Vaticano, impondrá nuevamente su adoración errada mediante la fuerza, utilizando como instrumento un decreto, una ley de muerte, a igual como lo hizo Nabucodonosor. Lo hizo así, ya de Babilonia antigua, mediante la imposición dictatoria, la amenaza del horno de fuego para la adoración de su estatua de oro. Y en la Babilonia final, la mujer, o sea, la falsa religión, se embriagará nuevamente con la sangre de los santos y de los mártires de Cristo. Daniel 3, Apocalipsis 14, 15, 24. Hoy en día los protestantes dejaron de protestar contra los abusos de Roma. En realidad ya no se le puede llamar protestante ya. Solo queda, por decir, solo queda la iglesia adventista del séptimo día y algunos grupitos pequeños en algunas de las diferentes iglesias cristianas que aún sostiene que el papado es el cuerno pequeño de Daniel 7. La cuarta y última bestia, la que es la terrible, espantosa, con sus 10 cuernos y con su cuerno pequeño, equivalente al cuarto y el último metal de la imagen, el hierro con sus 10 dedos y su barro cocido. Pues mira, será destruida al final. Pablo lo describe así, en esta forma. Segundo de Tesalonicenses 2, 3, 4, 8 y hasta el 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el retorno de Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿quién? Perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crea la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se cumplirán en la injusticia. Esta secuencia de temas
o más bien los temas que se daban en el pasado, que desenmascarar el sistema papado vaticano ha sido muy fuerte, hermanos. Quiero recordarle que Dios está describiendo un sistema, un poder, no sus miembros, que no sabe estas verdades tan duras que está siendo mencionado en este momento. Dios nos dio esta profecía por amor, para rescatar armas del engaño, armas de engaños. El Señor protegió su verdad mediante los símbolos proféticos y no desea hacerse enemigos, sino amigos que amen la verdad como Él lo hace. Espero que todos aquellos que vean estos temas que se están presentando, son varios de ellos ya, reconozcan el sincero deseo de revelar la verdad y no se conviertan en enemigos de la verdad, como también lo expresó Pablo en Gálatas 4:16. Me ha hecho pues vuestros enemigos por decir la verdad. Jesús dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:31 y 32. Eso es así. Le esperamos en nuestra próxima lección, número 17, cual lleva por título El Carnero. Oremos. Señor Padre, gracias, Señor, en esta hora. Sabemos que estos son unos temas bien fuertes. No son fáciles para presentarlos, porque no es el propósito de este servidor de ofender a nadie. Simplemente presentar una verdad. Y espero que como yo estoy presentándolo, que no le toque o que no ofenda a nadie con lo que estoy hablando y estoy diciendo. Simplemente es algo que está escrito en la Biblia, esperando que cada cual pueda tomar una decisión. Y donde quiera que esté, Señor, recuérdense que Cristo lo ama y Cristo quiere que se salven. Cristo quiere que conozca las verdades que se están presentando. Cuida de cada oyente, Señor, y cada miembro, Señor, cada persona que están semana tras semana escuchando estos temas, Señor. Permítele que ellos puedan seguir estudiando estos temas, simplemente no dejarse ir por lo que yo ha leído y lo que yo ha presentado, pero buscar el poder de arriba, oh Dios, del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo, que puedan entender estas verdades y que puedan llevarle estas verdades a otro. Una vez más, perdona si lo he ofendido. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima.